Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, créanme, tiene a más de uno con la boca abierta. Si el título les llamó la atención, prepárense porque esto se pone bueno. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Enginituba y su, llamémoslo así, amor a la vista, que parece haber escalado hasta convertirse en un verdadero escándalo público. Vamos a explorar qué está sucediendo, cómo ha llegado a este punto y sobre todo, cuál es la reacción de sus fanáticos y del público en general. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos mantiene creando contenido para ustedes. En el mundo del espectáculo, las relaciones de las celebridades siempre generan interés, pero hay algunas que traspasan la línea de la simple curiosidad para convertirse en verdaderos terremotos mediáticos. Y eso, amigos míos, es exactamente lo que está pasando con Enginituba. Ambos son figuras queridas y respetadas en el mundo de la actuación, con carreras sólidas y una base de fans leal. Por eso, cuando los rumores de una relación entre ellos comenzaron a circular, muchos los tomaron con pinzas. Sin embargo, lo que empezó como un murmullo discreto, de repente explotó en una tormenta de especulaciones, avistamientos y, finalmente, confirmaciones que han puesto sus vidas privadas bajo los focos más intensos. Lo primero que debemos entender es quiénes son Enginituba. Sin entrar en detalles exhaustivos de sus biografías, ambos han logrado un éxito considerable, cada uno por su lado, en producciones que han cautivado a audiencias de diferentes partes del mundo. Sus nombres resuenan con talento, profesionalismo y, para muchos, con un cierto carisma que los ha catapultado a la fama. Por lo tanto, cuando dos personalidades de este calibre son vistas juntas, y no precisamente en un contexto profesional, la imaginación del público vuela. Inicialmente se trataba de comentarios en redes sociales, fotos borrosas capturadas desde lejos, y una serie de fuentes cercanas que alimentaban la especulación. Pero la insistencia y la creciente cantidad de indicios empezaron a hacer pensar a muchos que algo más que una simple amistad estaba ocurriendo. Y aquí es donde entra el factor escándalo público. Cuando algo así sucede con figuras públicas tan reconocidas, deja de ser un asunto privado para convertirse en un tema de conversación global. La naturaleza de las celebridades es que sus vidas son, en gran medida, un producto de entretenimiento para sus seguidores. Y cuando ese producto incluye romance y uno que parece surgir de la nada o en circunstancias que generan controversia, la atención se multiplica exponencialmente. ¿Fue algo inesperado? ¿Existían otras personas involucradas previamente? ¿Cómo reaccionarán sus respectivos equipos? Todas estas preguntas son las que alimentan el fuego mediático y, por supuesto, las que nosotros hoy vamos a intentar desmenuzar. Un elemento clave en este tipo de situaciones es el timing. Si esta relación surgió mientras alguno de ellos estaba en otra relación, o si se conoció en circunstancias que podrían ser vistas como inapropiadas, eso añadiría una capa extra de complejidad y, sí, de escándalo. Las redes sociales, como siempre, juegan un papel protagonista. Los fanáticos, con su habilidad para detectar cualquier detalle, por mínimo que sea, han sido detectives incansables. Han rastreado likes, comentarios, publicaciones compartidas, incluso similitudes en sus agendas que sugieren encuentros. La presión de la opinión pública y la constante búsqueda de novedades por parte de los medios de comunicación hacen que sea casi imposible mantener algo así en secreto por mucho tiempo. Es fascinante observar cómo la percepción pública puede cambiar drásticamente. Al principio podría haber un sentido de curiosidad inocente. Pero a medida que más información sale a la luz, o a medida que las confirmaciones se vuelven más directas, esa curiosidad puede transformarse en juicio, aprobación o desaprobación. Y es que las relaciones de las celebridades, querámoslo o no, a menudo se convierten en modelos o en temas de debate para nosotros. Si Enginituba han sido discretos, pero de repente son vistos públicamente juntos en situaciones que gritan pareja, eso puede generar sorpresa e incluso para algunos, decepción si tenían otras expectativas sobre ellos. Ahora hablemos de las posibles repercusiones. Para Enginituba, esto significa un escrutinio público sin precedentes. Sus vidas personales estarán en el centro de la atención, y cada paso que den juntos, o por separado pero con mención del otro, será analizado. Esto puede ser agotador y, francamente, invasivo. Sin embargo, para otros puede ser una oportunidad. La atención mediática.
Si se maneja estratégicamente, puede incluso ser beneficiosa para sus carreras, generando un mayor interés en sus próximos proyectos. Pero el riesgo de que se convierta en una distracción, o peor aún, en una carga, es muy real. En este tipo de historias, también es importante considerar la narrativa que se construye. ¿Quién cuenta la historia? ¿Los propios Enginituba, a través de comunicados oficiales o entrevistas? ¿Los medios de comunicación, con su propio enfoque? ¿O son los fanáticos que crean sus propias teorías y narrativas en línea? Lo que nosotros vemos y escuchamos es una mezcla de todo esto. Y es nuestra tarea como espectadores informados, intentar discernir la verdad detrás del ruido. El amor a la vista es una frase interesante. Sugiere una relación que no se esconde, que se muestra con cierta naturalidad, pero que al mismo tiempo, al ser tan evidente, puede resultar chocante o generar debate, especialmente si se esperaba discreción. Quizás en Enginituba han decidido dar un paso adelante y ser más abiertos sobre su relación, o quizás las circunstancias los han llevado a una situación donde la discreción ya no es una opción viable. Ambas posibilidades tienen sus propias implicaciones. Si deciden ser abiertos, están tomando el control de la narrativa, pero también se exponen a juicios más directos. Si son descubiertos y luego lo aceptan, es posible que sientan que han perdido un poco de control sobre cómo se presenta su relación. La reacción de sus respectivos fandoms es otro aspecto crucial. Los fanáticos de Enginituba son apasionados. Algunos estarán encantados de ver a sus ídolos felices y enamorados. Otros quizás sentirán una mezcla de sorpresa, confusión, o incluso decepción si tenían expectativas románticas diferentes para ellos. La forma en que los fanáticos interactúan, comentan y apoyan o critican esta nueva dinámica puede tener un impacto significativo en la percepción pública general. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de opiniones, y es ahí donde se libra gran parte de la guerra de percepciones. Y cuando hablamos de escándalo público, no nos referimos necesariamente a algo inmoral o ilegal, sino a la magnitud del evento y su impacto en la esfera pública. Es la atención masiva, la cobertura mediática constante, el debate online, la especulación desenfrenada. Es la vida privada de dos personas que se convierte de la noche a la mañana en tema de conversación nacional o internacional. Esto puede ser abrumador para cualquiera, y más aún para figuras públicas que ya viven bajo un microscopio constante. Ahora, ¿qué podemos esperar de todo esto? Es probable que veamos más fotos, más avistamientos y quizás con el tiempo alguna declaración oficial de Enginituba. Su manejo de esta situación definirá en gran medida el impacto a largo plazo en sus carreras y en su imagen pública. ¿Serán capaces de navegar esta tormenta mediática con gracia y profesionalismo? ¿O se verán abrumados por la presión? El tiempo lo dirá. En resumen, lo que hemos estado discutiendo hoy es la explosión mediática en torno a la relación entre Enginituba. Lo que comenzó como rumores se ha transformado en un amor a la vista, que ha capturado la atención del público y los medios, generando un verdadero escándalo público. Hemos explorado cómo este tipo de situaciones surgen en el mundo de las celebridades, el papel de las redes sociales, las posibles repercusiones para los involucrados y la forma en que la narrativa pública se construye. Es un recordatorio fascinante de cómo la vida privada de las figuras públicas se entrelaza con el entretenimiento y la especulación de las masas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo con Enginituba. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Les sorprende la magnitud del escándalo? ¿Creen que es justo el nivel de escrutinio al que están sometidos? Me encantaría saber sus pensamientos. Dejen sus comentarios abajo porque su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.